Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Ya sabes, creadores en su más amplio espectro, personas que tienen algo que comentarnos, algún conocimiento nuevo, algo que nos interesa y que creo que es de interés, pues lo tenemos aquí en la revista de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franco Saavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante pues comenzamos. Hace unos días iba navegando, nunca mejor dicho, a través de las redes y me encontré con una página que me encantó. Es un canal de YouTube de alguien que ha estado explorando los pecios, que son los barcos hundidos, por si no lo sabías, sobre todo pues de Gran Canaria y parte del resto de las islas. Y dije, aquí pues seguramente hay una entrevista muy interesante, voy a ver si localizo al protagonista. Lo he localizado, me puse en contacto con él y amablemente pues aceptó mi invitación. Y sin perder bastante pues saludamos al protagonista de esta charla, que es el buen amigo Eduardo Grandío, que es buzo, doctor en arqueología, explorador de pecios, etcétera, etcétera. Eduardo, lo primero, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Y nada, bienvenido y es un verdadero placer poder charlar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Frank. Agradecido yo por tu invitación y espero que podamos pasar un buen rato aquí con tu público hablando de los barcos hundidos, que es el tema que me apasiona. Exactamente. A mí me ha llamado mucho la atención porque luego hablando contigo no te dedicas profesionalmente a esto, que es una afición, pero bueno, tú eres doctor en arqueología, eres historiador, y la primera pregunta que me ha venido a la cabeza cuando me has comentado esto es que si estabas especializado en fondos marinos o, digamos, arqueología en tierra. No, mi trabajo era arqueología general. De hecho, sobre todo en temas de cartografía y de análisis del uso del territorio en la prehistoria. Lo del buceo es una afición desde joven que con el tiempo pues fue concretándose en los restos, porque una cosa llama a la otra y un arqueólogo puede ver pececitos de colores, le parecen muy bonitos, pero cuando encuentra testimonios culturales de cualquier tipo, quieras que no, te llama al fondo del alma. Y a mí, en mi caso, coincidió además una cosa muy particular, y es el estar en Gran Canaria, que es, o por lo menos ha sido hasta hace poco, un gran paraíso de los pecios. Digo ha sido porque las últimas obras de ampliación del puerto han destruido muchos de los restos que teníamos, pero aún así sigue siendo un importante núcleo de barcos hundidos. Desde luego más que en cualquier otro sitio del archipiélago y probablemente el conjunto en España más interesante de pecios históricos. Si nos vamos a la época romana, los fenicios, la prehistoria, entonces ya no, porque la navegación aquí empieza en el siglo XVI. Entonces es solamente a partir de esa época cuando empezamos a encontrar los restos, ¿no? Exactamente. Sobre todo me interesan los pecios buceables, de los que tienen cierto volumen, una cierta entidad, que son pecios del 19 para aquí. Exactamente. ¿Y tienes datado el pecio más antiguo en el que has estado buceando? Bueno, aquí hay como, podríamos hablar de dos tipos de pecios. Los pecios que tienen forma de barco. Sí. Es decir, que cuando uno llega, los que se ven en las películas, que tú ves un pecio y es una cosa con entidad, con altura, con volumen. Sí. Y los pecios que son
un trozo de un cañón aquí, un resto de un ancla allí, un pedazo de cerámica un poco más allá. Sí. Áreas deposicionales dispersas, que se llaman, en las que hay resto. Los pecios antiguos del siglo XVI, XVII, XVIII, básicamente son eso. Sí. Áreas en las que se han depositado el resto, la madera prácticamente ha desaparecido, y lo que quedan son piedras y objetos metálicos y cerámicas. Entonces, de eso sí hay embarcaciones del 16 en adelante, en Canarias, y sobre todo en Gran Canaria tenemos desde un pecio que posiblemente tuviera que ver con un ataque del pirata Drake aquí en San Telmo, en Las Palmas, o el pecio del Burrero, o el pecio del agujero de Galda. Todos ellos básicamente lo que se sacan son cañones. Y luego tenemos los pecios con forma de barco, los pecios buceables, en los que incluso te puedes meter por dentro y demás, son los que a mí me gustan. Y de esos tenemos varios vapores del siglo XIX, de la segunda mitad del XIX, que ya empezaron a hacerse de hierro. Entonces, al ser embarcaciones con casco de hierro, tienen otra resistencia al paso del tiempo que tenían los barcos de madera. Aquí en Gran Canaria tenemos dos transatlánticos, el Villa de Pará y el Alfonso XII, que se hundieron en la Baja de Gando, una piedra que saldrá a relucir a lo largo de la entrevista varias veces, porque es responsable de muchos hundimientos, que probablemente podríamos considerarlos como los pecios con volumen más antiguos que tenemos en la isla. Sí. Y me ha llamado mucho la atención en lo que he estado investigando, que hay alguna zona, digamos, el perímetro o el litoral, para hablar con más propiedad, de la isla de Gran Canaria, que tiene más pecios, y otra que prácticamente ahí no ha pasado nada. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Es por lo que me comentas del tipo de obstáculos, como la piedra que comentas, que hay más en unas zonas que en otras, o es casualidad, Eduardo? No, todo tiene su causa, claro. Tenemos un grupo importante alrededor del Puerto de la Luz. Es decir, el hecho de ser el puerto allí ha hecho que, por distintos motivos, barcos que estaban semi-abandonados o barcos que se han producido accidentes de abordajes de un barco por otro, en fin, por distintas causas, alrededor del puerto hay una gran concentración de barcos hundidos. Después hay piedras absolutamente traicioneras. La más famosa es la Baja de Gando, una piedra que hay cerca del aeropuerto, a unos 200 o 300 metros de la costa, que yo haya recogido, tiene 22 hundimientos. Es decir, 22 barcos a lo largo de la historia se han hundido ahí. El más antiguo que tenemos registrado es de mediados del siglo XIX, y los últimos que han encallado ha sido hace 4 o 5 años. Es decir, que se siguen hundiendo todavía. Hay otras piedras, por ejemplo el Roque de Taliarte o el Roque de Castellano, que tiene 6 o 7 barcos hundidos. En fin, hay sitios donde efectivamente se concentran los accidentes, pues son sitios peligrosos. Es muy raro. Perdón. Sigue. Digo que es muy raro que son sitios conocidos, es decir, por ejemplo, el Roque de Taliarte es una piedra que sale a la superficie, que se ve, que nunca llega a estar cubierta completamente por el mar, y donde rompen las olas, pero por allí cerca, pues, el que pasa demasiado cerca, pues se arriesga a hundirse. Hace pocos años se hundió el remolcador Narico, por ejemplo. La Baja de Gando está siempre sumergida, llega a tener a marea vacía 1 metro, 1,5 metros de profundidad el sitio, es decir, está a ras de la superficie, preparadita para romper los cascos, ¿no? Sí. Todo el mundo la conoce. Hay anécdotas muy curiosas, por ejemplo, el vapor Spider, a finales del 19, era su capitán Mr. Peter King, estaba consignatado por Miller, y estuvo por la mañana
en la consignataria, viendo las cartas, cómo había sido el accidente del Villa de Pará y del Alfonso XII, los dos transatlánticos que se hundieron allí un par de años antes. Sí. Y a las 3 salió de Las Palmas, a las 5 fue allí a mirar a ver dónde era y hundió el barco. Vale, Directamente. Es decir, que no supiera que estaba, sino que la curiosidad mató al gato, ¿no? ya. Pero es que me sorprende, porque yo que estoy estudiando ahora pues todo el tema de obstáculos, los derroteros, los beriles y tal, por lo de patrón de embarcaciones de recreo, me llama la atención esto que me dices porque está todo bien señalizado. Y además, tan cerca de la costa, pues tal como me dices, no solamente es que esté señalizado, es que además están advertidos. En el caso este que me comentas, pues todavía sería pues doblemente grave, ¿no, Eduardo? Sí, vienen las cartas. En algunas cartas no viene, hay un pequeño problema ahí, y es que la zona militar de la base de Gando hace que un trocito del mar de por allí sea un área restringida, y a veces en las cartas se quita la batimetría de ese trozo por ser zona militar, y hay un punto ciego, pero de todas formas todo el mundo sabe dónde está. Quiero decir que es algo notoriamente conocido. Pero ¿para qué suele ocurrir? Que es curioso. ¿Sueles ir solo a bucear en los pecios o tienes un equipo, vas con alguien? ¿Cómo sueles hacerlo, Eduardo? Bueno, yo de entrada formo parte de un club de buceo llamado precisamente Club Los Pecios. Sí. Tenemos un barco en Taliarte, una semirrígida, sí. Y con ella salimos a bucear habitualmente. Y muchas veces a barcos hundidos, otras veces a otro sitio. Después hay al menos un par de patrones en la isla con los que puedes salir también. Los charteas el barco o formas un grupillo. Y después viajo también. Me gusta mucho viajar a bucear a otros sitios. Últimamente he estado, por ejemplo, en Chipre buceando en el Zenobia, un barco ferry descomunal que se hundió en los años 80, 130 camiones a bordo. Barbaridad. O también estuve en Corón hace poco, en Filipinas, en una serie de barcos japoneses que fueron bombardeados por la aviación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Están completamente coralizados, muy, muy llamativos. Voy bastante al Mar Rojo también. Ahora en noviembre tenemos otra salida a ver pecios del norte del Mar Rojo. En fin, como puedo. Y está. Y de todos los pecios que has buceado, ¿cuál es el que más te impresionó? ¿O más te impresionó de todos los que has dicho, esto no me lo esperaba? Mi pecio favorito es el Umbria, un transatlántico que fue convertido por Mussolini en transporte de armamento y de tropa, que está hundido en Port Sudán, delante de Port Sudán. De hecho fue capturado por los británicos justo antes de empezar la guerra, y el capitán se enteró antes que los británicos de que Italia había entrado en la contienda, y dijo, antes de que se queden con todo el material que llevo los ingleses, hundo el barco. Pidió permiso para hacer unas maniobras de salvamento que siempre hacemos en esta fecha. Los ingleses le dijeron que bueno, que podía, y las maniobras de salvamento consistió en poner en los barcos salvavidas a todas las tripulaciones y hundirlo. Y está cargado de bombas, de coches, es espectacular la variedad de carga que tiene. Y se conserva bien, ¿no? De coral. Y se conserva muy bien porque además no es un sitio donde se vaya a bucear habitualmente a Sudán. Por ejemplo, el Thistlegorn, que es otro barco muy famoso, que lo encontró Cousteau en el Mar Rojo egipcio, cargado de coches, de motos, de camiones, lo han esquilmado mucho. Sí. La gente se lleva motos de recuerdo. Ya. Pero así, directamente. Entonces está en mucho peor estado que está el Umbria. ¿Y qué te iba a decir? Este es el que más te ha gustado. ¿Y el más peligroso para bucear? El que dices, aquí hay que tener pues los 5 sentidos, no 4 más. A ver, peligrosos. Aquí tenemos uno que tuvo una muerte hace muy poco, el Ain Gemma en
¿En qué zona está? En el muelle del Puerto de la Luz. Okay. Son barcos muy sucios, que están llenos de sedimento muy fino, que si se revuelve no se deposita, tarda horas o días en depositarse. Te quedas sin visibilidad, y si no controlas bien la navegación sin visibilidad, pues puedes tener peligro. Pero en principio el peligro de los pecios tiene más que ver con el buzo que con el pecio. Me explico. Si utilizas los procedimientos y las técnicas adecuadas a las características del pecio, no hay peligro. Si no lo haces, cualquier pecio es muy peligroso. Cualquiera. A mí siempre me ha... Tiene más que ver con qué haces y cómo lo haces que con el pecio en sí mismo. Ahora, es cierto que pecios muy encerrados, con muchos sedimentos, muy profundos, y que están muy deteriorados y corren peligro de desprenderse cosas, pues, o que tienen muchos hilos y cables y redes por allí sueltas, son más peligrosos que pecios abiertos y someros, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver tanto el buceo en pecios como el buceo en cuevas, que son las dos actividades que se realizan en entornos confinados, no en aguas abiertas. Tiene mucho más que ver con el procedimiento, con los procedimientos, los protocolos de comportamiento del buzo, que con la cueva o el pecio en sí mismo. A mí siempre me ha llenado de temor cuando estás buceando en medio de un barco, pues que te enganches a algo y no puedas soltarte, claro, porque es que llevas las botellas, pero las botellas son finitas, entonces llega un momento que se te termina, y ahí pues ¿qué haces si no te puedes desenganchar? Que es bastante complicado. Y con los pecios estos que comentas, los que están llenos de cables, de cosas sueltas y tal, pues hay bastante probabilidad de que te enganches con alguna cosa y te quedes allí como atrapado, ¿no, Eduardo? Sí, los enganches, precisamente por eso el equipo que se utiliza para penetrar en pecios es muy a prueba de enganches, es decir, no llevas cosas colgando, están los latiguillos perfectamente enrutados para que no haya bucles, no haya lazos, no haya... la propia configuración del equipo es muy específica para evitar los posibles enganches. Después uno mira muy bien por dónde se mete, si hay cosas que te puedes enganchar, las quitas antes de meterte. Si te enganchas, procuras no moverte demasiado, procuras ver cómo hay que hacer para desengancharte, tienes un compañero que te ayuda a desengancharte. Lo que no puedes es entrar en pánico, ponerte a dar vueltas, a manotear, a ensuciarlo todo y a terminar no enganchado una vez, sino 7, por 7 sitios distintos. Que eso es algo que a veces pasa, lamentablemente. ¿Tú personalmente has vivido alguna situación de peligro de estas que comentas? Afortunadamente no. No te has visto en ninguna situación comprometida, ¿no? No, pero soy muy cuidadoso. ¿Y has tenido que auxiliar a alguien que sí se ha visto metido en alguna situación complicada? He encontrado alguna vez a gente que se ha quedado sin aire para respirar, pero no dentro de pecios. La gente que se mete en los pecios en general es muy autosuficiente, suele tener pocos problemas. Es más, buceadores de aguas abiertas, en un crucero que vas por ahí, de repente un tipo a 40 metros te viene viendo que se ha quedado sin aire porque estaba extasiado viendo los tiburones martillo y no se fijó que para correr detrás de ellos había gastado mucho aire y no miró lo que le quedaba. Y eso sí, un par de veces me he encontrado con gente que se ha quedado con las botellas más o menos secas, pero precisamente para eso se bucea en grupo. ¿Y cómo se resuelve esa contingencia? Pues tú llevas 2 reguladores, le das uno de ellos al otro y tiras para arriba. Simplemente. Ahí está. Lo que hay que conseguir es que no entre en pánico y no te lleve a toda velocidad, sino que suba tranquilamente. Porque el que queda sin aire, si está un poco asustado, suele querer tirar por ti hacia arriba. Exacto, sí. A toda velocidad, salir del agua. Si nos está escuchando, no debes preocuparte porque estamos viendo imágenes con inteligencia artificial y también tendrás los enlaces a el canal de YouTube de Eduardo, donde verás pues un montón de pecios, un montón de imágenes, o sea que
te va a encantar. En general, no es una actividad peligrosa. Siempre se dice que el mayor peligro del buceo es el trozo que vas de casa al barco en el coche. Y ahí la carretera sí es peligrosa. Pues fíjate, no lo conozco. Y para grabar todo esto, ¿llevas una cámara profesional, una cámara de estas normalitas? ¿Y cómo lo haces? Porque tengo curiosidad. Yo a veces yo no hago buceo, propiamente dicho, pues snorkel, pero bueno, me cojo una GoPro, voy allí, pero claro, estoy nadando con una mano, porque con la otra llevo la cámara. Me tengo que hacer el ajuste en la cabeza, pero bueno, por no hacérmelo, pues voy allí. Y es muy incómodo el estar buceando o nadando con una mano y la otra pues que la tienes ahí paralizada. ¿Tú cómo te lo montas, Eduardo? Bueno, yo agarro la cámara con las dos manos y buceo con los pies. Qué pasada, pues todavía mejor. En general, cuando buceas, las manos no las usas para nada. Te quedan libres para lo que necesites. Digamos, se supone que estás en equilibrio dentro de la columna de agua, eres neutro y te mueves con las aletas. Ando con los pies. Yo usé alguna vez una cámara de vídeo, pero desde que llegó la GoPro me he pasado a la GoPro directamente. Eso sí, utilizo un objetivo gran angular, un aditamento que hace que te puedas acercar mucho más, porque el gran enemigo de la nitidez es el agua que está entre las cosas y tú. Cuanto más cerca estás de las cosas, cuanto menos agua hay, más clarita sale todo, más claro, más nítido, menos polvo, menos partículas en suspensión. En general no utilizo iluminación, porque al tratarse de pecios son espacios muy grandes donde la luz prácticamente es imposible que iluminar esos objetos. Sí utilizo unos focos para meterme dentro, en las partes oscuras, porque ahí sí que no hay luz natural para filmar, pero en los exteriores los hago sin luz y con la luz natural, y uso un filtro rojo que, aunque por ahí se dice que a partir de los 15 metros de profundidad el filtro no sirve para nada, yo lo uso siempre. ¿Cuál es el pecio en el que has buceado a mayor profundidad de los que hay, por ejemplo, en Gran Canaria? O si quieres nombrar alguna de otras islas. En Gran Canaria el más profundo al que he ido es el llamado el Pesquero Fantasma, el Dae Wang, que está enfrente de los juzgados en la avenida Marítima, que está a 60 y pocos metros. Una pregunta. Hace como, pues no sé, un mes aproximadamente, estuve entrevistando al amigo Sergio, que ha escrito un libro sobre uniformes de las milicias canarias, y me invitó un domingo que hacían en la Plaza Santo Domingo, allá en Vegueta, una recreación de cuando Van der Dois, no sé, mi holandés es flojito, entró aquí en Gran Canaria, me parece que es en el año 1799. ¿Hay algún pecio que te suene de aquella incursión de los holandeses a Gran Canaria? No, lo que hay de la del pirata Drake, o sea, se dice que hay del pirata. Hay un pecio en inglés, o posiblemente inglés, delante de San Telmo, donde estaba el muelle de San Telmo antes. Sí. La plaza de San Telmo ha avanzado toda la parte del hoyo, donde están las paradas de las guaguas y eso, el ganado al mar. Sí. Pues un poquito más adentro hay un pecio que posiblemente tuviera algo que ver con un intento de conquista por parte del famoso pirata Drake, que fue rechazado. Y parece que se hundió algún barco de él, y ahí hay un barco que puede coincidir por la cronología y la tipología con eso, aunque no está identificado como tal, y entonces no se sabe muy bien si sería o no el barco de Drake, pero es de la cosa pirata, es el candidato más claro que tenemos. Exactamente. Y bueno, el hecho de que la mayor parte de los barcos hundidos estén en el puerto, sobre todo antes del siglo XIX, se debe
fundamentalmente a algo que me sorprendió a mí, porque aquí la Armada Española a lo largo de la historia no tenía nada. O sea, no tenía una serie de barcos que estuvieran aquí pues custodiando los mares de Canarias. Simplemente pues tenían castilletes, y desde esos castilletes, que tenemos varios a la entrada y salida de la ciudad, pues los tenemos allí, y allí con una pequeña dotación de artillería pues controlaban las entradas y salidas de los puertos. Y por eso pues es evidente, aunque el puerto de Las Palmas antes estaba donde ahora mismo está San Telmo, que está pues bastante alejado de donde es el puerto actual, pero bastante curioso. Pero me sigue llamando la atención, Eduardo, que sobre todo por la zona de San Nicolás de Tolentino, la aldea, allí no se ha hundido ningún barco. Una cosa increíble, ¿no? Es que prácticamente ni navegación. Ya, claro, es que sí, prácticamente está fuera de la ruta. Sí, ahí está. Es decir, cuando los barcos que salen de Gran Canaria normalmente salían por el sur. Es decir, la ruta hacia América, todavía hoy la regata Arco, sí, te fijas, sale hacia abajo. Sí. Es decir, la salida es dar la vuelta por Maspalomas y de ahí coger ya hacia el oeste. Uh-huh. Y en cambio se evita el ir por el norte. Hay una cosa de la navegación a vela, que es la tendencia a evitar cualquier costa a sotavento. Uh-huh. Eso, sobre todo si tienes un barco de velas cuadras, como eran los barcos que iban a América, que iban en vientos portantes, son barcos que suben muy mal contra el viento. Sí. Y entonces, si hay cualquier problema y tiene la costa a sotavento, es muy posible que el viento te arrastre contra la costa. Uh-huh. Entonces, la travesía por el norte es mucho más peligrosa que la travesía por el sur, que siempre tienes la costa a barlovento. Entonces el viento tiende a separarte de la costa y bajas hasta Maspalomas con el viento a popa, y después te separas un poquito porque hay una encalmada, te separas un poquito y ya tiras hacia abajo. Entonces como que la ruta por el norte se ha utilizado muy poco y hay mucho menos tráfico. En cambio en el sur sí hay bastantes barcos hundidos. Lo que pasa es que en el sur se destruyen muy rápidamente, porque el mar es muy violento. El mar es muy tranquilo habitualmente, pero cuando se pone violento es muy, muy violento, y eso destruye mucho a los pecios en el sur. ¿Qué te iba a decir? Lo de grabar y organizar el canal de YouTube, ¿te vino después o ya empezaste directamente a ir pues filmando todo lo que veías cuando ibas buceando con los precios? A mí me gustó siempre la fotografía, y cuando empecé a bucear pues me metí en la fotografía submarina con una Nikonos en la época de los carretes, la fotografía química y todo eso, ¿no? Y después vino el vídeo y empecé a hacer algo de vídeo submarino también, pero fue sobre todo cuando llegaron las GoPro, que lo facilitaron todo mucho, lo hicieron todo muchísimo más accesible. Y entonces fue cuando empecé a hacerlo de una forma más sistemática, y era una época en la que estaba muy metido en la identificación de pecios, porque muchos de los barcos en los que se buceaba nadie sabía qué barco era, y hubo una época en que me dediqué mucho a hacer trabajo de archivo buscando información sobre cuáles eran los barcos, y los vídeos me resultaban muy útiles como herramienta de registro, y después pues empecé a montarlo ya como documental, digamos. Y a lo largo de esa documentación, ¿has contactado después de los años con familiares de los armadores, dueños del barco, algo así, que ya lo estaba prácticamente perdido, o simplemente te limitas a documentar el tipo de barco que es y el origen prácticamente lo dejas ahí en el limbo? Depende del barco, de la época, de algunos barcos pues he conocido personalmente hasta el capitán, que es al que se le hundió. De otros ya no queda nadie vivo, y
y de repente pues aparece que yo soy el nieto del señor que se murió cuando naufragó el Zorro 33, el DC-3 que se cayó en Gando, tal. Ah, pues mira, encantado, estupendo y tal, y que me ha gustado mucho ver en tu página web que hablas de él y no sé qué, no sé cuánto. Hay algunos casos en que se siguen más por distintos motivos. O sea, por ejemplo, hay el caso del Alfonso XII, pues más que la tripulación o la gente del barco, que además no murió nadie, he seguido bastante a los buzos que se dedicaron al rescate, que en su momento fue una hazaña bastante llamativa. Nunca se había hecho un trabajo de recuperación a tanta profundidad en la época. Está a más de 40 metros, que para 1800 y pico es bastante, sí. Es bastante. Y había unas cajas, 10 cajas con monedas de oro, y las recuperaron. Bueno, fue todo muy, muy espectacular, muy, muy llamativo. Y sí hice un seguimiento de los buzos y sus descendientes y eso. Es decir, depende de cada caso, según vaya apareciendo. Otras veces es más de los armadores. ¿Ha habido alguna época en la que hayan proliferado los naufragios? Hablábamos antes de las incursiones de piratas o corsarios británicos, holandeses, las innumerables guerras que tenía el Imperio Español con las posesiones en América, que aquí pasaba de ida y de vuelta, pasaba el convoy, y también de ida, no de vuelta. No te entiendo. ¿Cómo? Pasaba de ida. ¿De vuelta no pasaban por aquí? No, la vuelta es por Azores. No, pues fíjate, eso no lo sé. El alisio, que es un círculo que gira en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, de Sevilla, que es de donde salían, de la casa de contratación, hacia América, tiras hacia el sur, llegas a Cabo Verde, coges los vientos ecuatoriales, cruzas, llegas a las pequeñas Antillas, pero la vuelta subes hacia Florida, de Florida pillas hacia las Azores y de Azores vuelve desde arriba, haciendo un círculo, que es el giro que hace el alisio. Entonces, la vuelta es más complicada. Es como el tornaviaje. El viento va para allá. De aquí a América el viento va para allá. Pareció lo del tornaviaje de Urdaneta, ¿no? Parecido. Para ir de América a Filipinas, pues tenían una ruta, pero luego tenían que subir y luego bajar, por el tema de los vientos, también bastante curioso. Y lo que te comentaba, que sí ha habido una época, porque estábamos hablando de estas incursiones, de corsarios, holandeses, británicos, también el paso de la flota de ida, y quizá pues hay otra época también paradigmática, sería pues la de los grandes movimientos migratorios de canarios a Sudamérica, que fue, supongo, todo el siglo XIX, parte del XVIII, pero sobre todo el XIX, pero me da que no se concentraron excesivos naufragios en esa época, ¿no, Eduardo? Corrígeme si me equivoco. No, aquí, barco hacia Cuba iba el Alfonso XII, que se hundió en Gando. Afortunadamente no hubo víctimas, pero de todo este asunto de los emigrantes y demás, el caso más famoso es el caso del Valvanera, sí, que era un barco que iba cargado de canarios, pero que se hundió ya después de llegar a Cuba. Uh-huh. Y ahí hubo una especie de Titanic español, hubo muchísimos muertos, y hay una especie de peregrinación de buzo a ver el Valvanera. Exactamente. Porque afectó mucho a la gente de aquí, porque prácticamente todas las víctimas eran canarios. Sí, exactamente. Pero concentración, lo que sí es cierto es que hay una época entre los últimos años del siglo XIX y mediados del siglo XX, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta después de la Guerra Civil, en el que hay un incremento del tráfico sin un gran desarrollo de las medidas de seguridad. Y es una época en la que, por haber más barcos y no tener grandes recursos de seguridad, hay más naufragio.
A partir de ahí, ya cuando empezamos a tener sonar, a tener cartas, a tener, bueno, ya con el GPS y todas esas cosas, cada vez es más difícil que los barcos se hundan. Además, los barcos modernos es que no se hunden. Se parten por la mitad y siguen las dos mitades flotando y navegando. Es decir, que están divididos en mamparos estancos, tienen doble casco. Los barcos modernos tienden a no hundirse. Están preparados. Y de todos los pecios que has buceado, ¿cuál es la historia del barco que más te ha llamado la atención? Bien por lo bueno, por lo malo, por lo sorprendente, por lo misterioso, por lo que sea. El que más has dicho, pues mira, esta historia es alucinante. A ver, el que más historia tiene es el Alfonso XII, que es la niña bonita de los pecios canarios, que es el barco del tesoro. Y claro, lo de tener tesoro, eso da muchos puntos, ¿no? En el ranking de pecios, el tener un tesoro, el haber tenido un gran tesoro que en parte fue rescatado y en parte no, y saber que todavía sigue por allí pendiente una caja de monedas de oro, que había 10 y sacaron 9, y la 10ª todavía no se sabe qué fue de ella, y demás, pues eso le da a Alfonso XII un plus, digamos, un plus que no tiene ninguno de los otros, al margen de lo que te había comentado antes, de las importantes labores de rescate que se hicieron, los buzos que vinieron primero vinieron unos buzos de Cádiz, dijeron que era imposible, después vino el que en aquel momento era el buzo más famoso del mundo, Alexander Lambert, que fue el que hizo la mayor parte de la recuperación. En total había 10 cajas con unas 10.000 monedas, cada uno 50.000 duros en cada caja, sí. Medio millón de duros, 2,5 millones de pesetas, unos 800 kilos de oro. Bastante. Y los 800 kilos de oro, al precio de hoy en día, pues serían unos 40 millones de euros. Y hay como 4 millones que todavía están ahí. Pues fíjate. ¿Y hay alguien que te haya propuesto, no sé, alguna empresa de estas busca tesoros, te ha dicho, mira, que sabemos que hay un pecio, que hay algo de esto y tal, te apuntas a buscarlo, nos repartimos lo que encontremos, o eso ya no es posible con la legislación actual, Eduardo? A ver, el pecio tiene más de 100 años sumergido y por tanto ha pasado a ser patrimonio cultural, bien de interés cultural. Está protegido y no se puede sacar de allí ni el oro ni un palo ni nada nada de nada, es decir, puedes mirar pero no tocar. Entonces no se puede hacer una prospección o una campaña de excavación directa. Lo que puedes es bucear, mirar y nada más, y desde luego no romper. Y el oro, si estaba en la sentina, se hicieron en su día voladuras con dinamita, porque los buzos de aquella época eran estos del casco grande y el tubo con el aire, ¿no? Sí. Y entonces no podían moverse en horizontal, sino solo en vertical. Sí. Con lo cual se colocaron encima del sitio donde estaba el oro y a base de dinamita fueron haciendo un pozo hasta que llegaron al fondo donde estaba el oro, que lo fueron sacando caja a caja. Todo eso se colapsó y hoy en día pues habría que desmontar completamente el barco para buscarlo, cosa que está completamente fuera de ninguna posibilidad. Ahí está. Pero hay gente que encontró monedas sueltas. Fíjate. ¿Hay algún pecio que tengas intención de bucear, pero que por circunstancias pues que está todavía o bien difícilmente accesible, o que tengas que preparar algo especial para entrar, algo que te gustaría bucear, alguno que le hayas echado el ojo? Me encantaría bucear en el Kenneth, un barco que se hundió en la Baja de Gando, también.
pero tiene un problema, y es que no lo hemos encontrado. No sabéis dónde está. No sabemos dónde está. Llevamos años buscándolo y me encantaría encontrarlo y bucearle, pero todavía no ha aparecido. ¿Y más o menos la zona se conoce aproximada? Sí, la zona sí. Incluso hay un juicio sobre el hundimiento y hay coordenadas por aquí, coordenadas por allá, datos de tal, si estaba, por qué se hundió, cómo se hundió. Yo tengo unos gráficos estupendos con mapas de sitios de donde pudo estar, donde pudo no estar, donde tendría que estar, pero después hay que encontrarlo. Ahí está. Ese es el grave problema. ¿Y qué te iba a decir? Aparte de los que están por aquí cerquita, ¿hay alguno fuera de Canarias que te gustaría hincarle el diente? ¿Alguno que haya dicho, este tiene que ser espectacular? ¿Has dicho que vas a ir ahora a bucear algún Hay alguno? uno así muy llamativo, el Jongada, en Australia. Está clavado, está en un pecio vertical. Está clavado en el fondo. Y derecho, sería muy llamativo verlo. Me gustaría. Hay un grupo de acorazados alemanes por encima de Escocia, en las Islas Órcadas, en Scapa Flow. He estado 2 veces buceando, pero todavía me falta alguno por ver. Probablemente pronto vuelva a verlo, y estamos preparando un viaje para el año 25, para noviembre del 25, a la bahía de Chuuk, en Micronesia, para bucear en un grupo de pecios también hundidos por los americanos, por un bombardeo de aviones americanos, que es como la Capilla Sistina del buceo en pecios. Y estamos organizando el viaje, espero que salga. Siempre hay proyectos. Exactamente. ¿Y el objeto más extraño que hayas encontrado en un pecio? Si es que hayas encontrado algo que ya no se haya llevado alguien, que se haya sorprendido, había dicho, pues mira esto, pues mira, algo. ¿O no ha oído nada? Así extraño, hay un barco hundido en la parte sur de la Baja de Gando, en el que buceamos muchas veces, y no sabíamos qué barco era, ni había un montón de nombres por ahí pendientes, barajándolo, y en la proa tenía un mástil medio raro, por eso de objeto extraño, ¿no? Sí. Y objeto extraño, un día en un vídeo, no buceando, sino en un vídeo, si eso es la base de un arpón, de un cañón de arponero, y por tanto este debe ser el famoso Sud 6, el barco ballenero que se hundió aquí. Y era un objeto, una especie de mástil raro en la proa que no sabíamos lo que era, y de repente un día dices, mira lo que era, la base de un cañón arponero. Pues fíjate qué curioso. Más que lo descubriste después. Que te sirve para identificar el barco. Ahí está. Recuérdanos cómo pueden acceder, aunque yo pondré el enlace, pero bueno, que te lo escuchen a ti, cómo acceder a tu canal de YouTube, que tienes un montón de grabaciones ahí que merecen la pena. Pasar un rato viendo los fondos de Gran Canaria y también todos los pecios de los que hablas, o algunos de ellos, Eduardo. Bueno, yo tengo una página web que se llama www.grandio.org, en mi nombre. Entonces ahí, entre otras cosas, hay una serie de artículos sobre pecios que tienen información sobre el pecio y enlace al vídeo correspondiente de YouTube. De todas formas, con Eduardo Grandío sale mi canal de YouTube. Perfecto. Y además yo te puedo decir que no ha sido complicado localizar a Eduardo. Yo me encontré primero su página, me parece que me encontré
Pues no sé si me encontré primero, pero me parece que fue el canal de YouTube. Después accedí a él, le mandé un mensaje al correo electrónico y me contestó pues rápidamente. O sea que no tiene pérdida, y de todas formas tampoco te preocupes si me estás escuchando, que te vamos a evitar el esfuerzo y te vamos a enlazar pues todas las formas que tienes para contactar con Eduardo. Eduardo, ha sido un verdadero placer compartir todas estas experiencias contigo. Me ha encantado la charla, he aprendido un montón. Y si te parece, pues dejamos pasar unos meses y volvemos a hablar, que seguramente pues tendrás más cositas que contarnos, y también pues ambientar alguno de tus próximos viajes. ¿Te parece, Eduardo? Muchas gracias a ti, claro que sí, siempre a tu disposición para lo que quiera. Y ya sabes dónde estoy, y todos los que me oigan también lo saben. A su disposición estoy también. Exactamente, pues Eduardo, muchas gracias. Les tenemos al amigo Eduardo Grandío, y nosotros hacemos lo propio. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Hasta aquí la revista de Radio Esperantia en radioesperantia.com, y recuerda que ya tienes allí todos los audios, el podcast por supuesto, el texto, los enlaces para que puedas localizar a Eduardo y la forma de escucharnos, que ya sabes que estamos emitiendo las 24 horas, 7 días cada semana, 365 días al año. Hasta la próxima, como digo siempre, ser moderadamente felices, y nada, muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.